Hola a todos, todas, les damos la bienvenida a la clase abierta Diseño resistente a incendios forestales para el cuidado de la tierra y el clima, a cargo del referente internacional en bioarquitectura, David Holmgren. Esta actividad se ofrece en el marco de la Diplomatura en Bioarquitectura, organizada por Aula Abierta y la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Francisco. A quienes nos siguen por YouTube, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a hacer clic en la campanita para recibir notificaciones sobre los próximos encuentros. Vamos a comenzar con una breve presentación. Es realmente un honor para el equipo de la Diplomatura en Bioarquitectura UTN recibir a David Holmgren, co-creador del concepto de permacultura, luego de la publicación de Permacultura 1, en coautoría con Bill Mollison en 1978. Reconocido mundialmente como un destacado pensador ecológico, maestro, escritor y orador que promueve la permacultura como una forma realista, atractiva y una poderosa alternativa al consumismo dependiente. Otras de sus publicaciones claves son Permacultura, Principios y Caminos más allá de la sostenibilidad, del año 2002, Escenarios futuros, cómo las comunidades pueden adaptarse al pico del petróleo y el cambio climático, del 2009, y Retrosuburbia, la guía para un futuro resiliente de Townshifter, de 2018. Estamos muy felices de que nos acompañes nuevamente. Ahora sí, te doy la palabra, David, y damos comienzo a esta clase. Thank you. And yeah, it's a pleasure to be. Muchas gracias. Es un placer sumarme a ustedes desde la parte central de Victoria. Esta presentación que voy a dar, por supuesto, que se da en el contexto de el entorno y del medio ambiente australiano, que muchas personas entienden tal vez como el entorno más vulnerable a los incendios de todo el mundo, pero con suerte las adaptaciones y las condiciones que cambian en todo el mundo van a ser siempre relevantes para la gente más allá de nuestra región. Voy a compartir a continuación mi pantalla. Lo primero que quiero es reconocer que les hablo desde Georgian, del pueblo Georgian, en la gran división cercana al río más grande de Australia, y quiero reconocer que esta tierra pertenecía a pueblos originarios que fueron desplazados en la década del 40, en los 50 también, por una población que estaba explotando una de las regiones más ricas del mundo. En el siglo XX, en inicios del siglo XX, Australia fue uno de los países más ricos del mundo per cápita por el oro y otros contenidos. Y hoy les hablo de esto y confío en que las personas que se unen a esta presentación van a poder entender la relevancia de este reconocimiento y de este contexto. Australia y el sudeste del continente son las regiones que más sufren, más vulnerables a los incendios en todo el mundo, y por eso el hecho de que sigan siendo uno de los países más ricos siga siendo uno de los países más ricos del mundo tiene que ver con sus capacidades de combatir los incendios, no solo tal vez por la experiencia, sino también desafortunadamente estamos en una situación en que la gente que responde a las órdenes en un incendio grande tenía experiencias con estos incendios catastróficos una sola vez en sus carreras, y desafortunadamente esto ahora es cada vez más común. Entonces, irónicamente, la comprensión de cómo administrar estos incendios desde arriba hacia abajo es cada vez más grande, información más nutrida. Pero más allá de todas estas acciones y estos planes y estas mejores capacidades, sin hogares conscientes y preparados y comunidades, todas estas amenazas de incendio van a ser siempre superiores a las capacidades de combatirlos. Entonces,
El pensamiento en Australia después de incendios forestales muy grandes y en especial en el caso de 2019 que afectó a miles de millones de hectáreas, por ejemplo, los incendios en California del 2019 afectaron 800.000 hectáreas de terreno. En el caso de Australia, 2.7 millones de hectáreas se vieron afectadas por esta catástrofe. Y la actitud en la comunidad era, era una conciencia acelerada acerca del cambio climático, en el caso, en especial, en el caso de los bomberos y de los... entonces el gobierno con esta conciencia, teníamos al gobierno, la nación y hablábamos de la gente que vivía en las áreas rurales que consideraban que los incendios iban a galvanizar la nación si había que si no aprendíamos a mejorar, a manejar bien esos pastizales y esas cosas para reducir la cantidad de cosas que se queman. Después de otra comisión real que sugirió que hubiera más controles, los elementos en estas perspectivas todavía no se han redactado en un plan de acción más amplio y mucho menos han sido adoptados por líderes que puedan galvanizar a la nación, que esté enfocado en un pensamiento de crisis a crisis. Mi respuesta a estos incendios en ese año me pareció, si bien en nuestra región fueron benignos porque no afectaron a tanta gente que nosotros conocíamos, que conociéramos, eso para mí despertó un enfoque en este tema, en esta cuestión de tierras que sean resilientes a los incendios con enfoque en el cuidado climático. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que los incendios son una parte intrínseca de muchos territorios del mundo y que los climas del Mediterráneo que tenemos en Australia, este tipo de clima es un sujeto, es una presa fácil de estos patrones y en conjunto con los suelos infértiles y los climas inestables, hay una gran historia de ecología que se adapta a los incendios en Australia. Pero más allá de eso, la gente que vive aquí desde hace cientos de miles de años ha tenido que adaptarse a eso también y ahora sabemos o reconocemos que eso que se conocía a los comienzos por los primeros exploradores y otras personas, que los paisajes de Australia se vieron sujetos a la antigua gestión de tierra a manos de las prácticas de los pueblos originarios. Y cuando se detuvieron estas prácticas, nuestros bosques se volvieron más vulnerables a los incendios. También tuvimos el uso para tala y para pastoreo, que alguna vez fueron beneficiosos para los incendios, pero fueron reemplazados para usos de habitacional, conservación, que han ido aumentando la vulnerabilidad a los incendios forestales. Y en las últimas décadas hemos visto más destrucción, tal vez a causa del cambio climático que se acelera y además de los claros cambios en el uso del territorio. Creo que estamos en el sexto gran periodo de enfoque personal en paisajes que sean resilientes a los incendios. Cuando yo me junté con Bill Mollison, lo conocí y redactamos el concepto de permaculturas en una casa en el Monte Wellington, a la base del Monte Wellington. Él se había salvado de un incendio de 7 años antes que había matado a 62 personas en su momento y había dejado más de 7.000 personas sin hogar. Creo que desde el comienzo
la permacultura incluye un enfoque en un diseño contra los desastres naturales. Por supuesto que en diferentes partes del mundo los desastres que son relevantes son muy diferentes. Algunos aspectos de la resiliencia a los desastres para casas individuales y comunidades en particular son estrategias universales y hay muchas semejanzas, pero también hay cosas muy particulares acerca de los incendios forestales. Y creo que el primer mensaje, que es muy importante, considero yo, es que mientras los seres humanos están expuestos a las energías radiantes del fuego, eso es claramente algo mortal en un gran incendio, en un periodo muy corto. Entonces, la protección contra esa energía radiante es la clave para la supervivencia. Y cualquier edificio tiene la capacidad de brindar cierta protección, incluso si ese edificio en el proceso te puede salvar de terminar incendiando, porque la clave del aprendizaje es que la mayoría de los hogares se queman después del paso de las personas que combaten el fuego, y en la mayoría de esos casos nadie está en el hogar ya. Entonces, lo que pasa en un incendio grande es que todos los eh, todo lo que es combustible se quema muy rápido y libera muchísima energía. En calor radiante sería, pero también hay una tormenta de elementos que vuelan por el viento y están quemados. Y estos grandes incendios forestales generan sus propios desechos que intensifican el fuego. Y el calor de un incendio de este tipo puede, en especial los árboles de eucaliptos, por ejemplo, el fuego va y viene, quema las ramas pequeñas y eso puede aterrizar a kilómetros de distancias del fuego inicial e iniciar incendios nuevos. Tenemos también el factor del viento, que es mucho más poderoso que la temperatura, porque la energía en la velocidad del viento aumenta se duplica la velocidad del viento y eso aumenta 8 veces la energía. Y eso es lo que se entendió con el diseño de las turbinas eólicas. Ese factor es el que impulsa la intensidad y la propagación de estos incendios. Y por supuesto, los cambios en la dirección del viento pueden cambiar de forma radical las áreas que se van a ver afectadas por un incendio. Y a pesar de estos elementos impredecibles y factores atemorizantes, los peligros son, hay lugares seguros hay lugares seguros para sobrevivir a un incendio forestal. Y es posible salir una vez que el combustible fino se ha quemado, para poder hacer cosas útiles que incluyen, entre otras cosas, salvar otra casa, como hizo Bill Mollison. Él salvó su casa con un estropajo y un balde. Les garantizo que su casa no estaba muy bien diseñada en cuanto a resistencia a los incendios forestales. Era un sitio muy vulnerable. Y luego de salvar su casa, salvó otras 12 casas, mientras otras se quemaban porque no quedaba más nadie presente. Entonces, cuando entendemos estos hechos y a continuación incluimos la naturaleza incierta de a dónde va a afectar este incendio y cómo se van a bloquear las rutas de acceso y bloquear las salidas, el problema del fuego que vuela resulta ser sumamente peligroso. Durante muchos años, para entender la ciencia que entendía todo esto desde ya en 1964, un periodista, John Webster, que trabajaba con científicos sobre incendio, acuñaron el término encapsular para el uso público y tiene
tiene que ver con quedarse en el sitio o irse antes de tiempo. Irse antes del tiempo, antes del incendio grande, dejar el área es fundamental si la gente no está preparada para luchar con el desafío psicológico de un incendio. Pero la evidencia nos dice que la presencia de una persona capacitada, ni siquiera un bomberos profesionales, sino una persona capacitada, eso es más importante que cualquier otra característica de diseño o de factor de diseño para determinar si una casa se quema o no. Desafortunadamente, esa ciencia que se transmitió al público cuando llegamos a los incendios de 2009 en Victoria, la Comisión Real, la encuesta gubernamental dirigida por abogados, por supuesto, en un contexto en el que muy poca gente efectivamente murió dentro de sus hogares, esperando dentro de su casa, que eventualmente se quemó alrededor de sí misma, se decidió cambiar la estrategia y sugerir que toda la gente debería irse, que ya no debía quedarse nadie. Desafortunadamente, esta situación, si la gente llegaba a obedecer, significaría que 250.000 de personas iba a estar corriendo por la calle si hubieran salido antes de sus casas, es decir, la noche antes o a primera hora de la mañana de estas condiciones terribles. Entonces, la situación es bien compleja y lo que vemos en otras partes del mundo, sorprendentemente, es una cuestión de orden y de comando y obedecer evacuación desde el principio. Lo que entiendo de lo que sucedió en California, que tiene muchos paralelismos con el caso de Australia en ese sentido, es este enfoque en trasladar a la gente. Y por supuesto que hay fuertes debates que nacen desde la perspectiva del control por parte de que tiene que ver con la gente discapacitada, gente que tiene problemas de pulmones, que no está preparada, que no tiene la vestimenta apropiada y que está completamente desinformada en cuanto a cómo manejar el hogar para que sea seguro y tampoco para ayudar en el caso de o de ayudar o de evaluar si la casa es buena para incendios o no. Por lo menos en Australia la gente sabe todos los riesgos y ahora tenemos códigos para nuestros edificios que aumentan, que clasifican los hogares en cuanto a cuántas posibilidades tiene de salvarse. Pero hay que recordar, muy importante desde la perspectiva de un edificio, es que un hogar bien diseñado y un paisaje bien diseñado para resistir los peores efectos del fuego es una medida de construcción confiable que puede fomentar a que la gente se quede en su casa y pueda dar refugio y seguro y estar segura, y gracias a ese proceso poder defender activamente y poder salvar una casa de un incendio. Entonces, en este contexto actual, estoy dando una vez más un mensaje disidente, y incluso aunque creo que tiene que ver con la ciencia también. John Webster, que todavía está vivo, tiene alrededor de 90 años y es considerada la persona más capacitada sobre incendios en Australia. Todos los recursos que tiene y propone para entender estos problemas. Y desde la perspectiva de la permacultura, el paisaje inmediato alrededor de las casas tiene que ser lo más seguro contra incendios posibles, y eso está directamente relacionado con jardines irrigados y con la abundancia de alimentos que están administrados correctamente para luchar contra los desechos de un incendio, y que se puede mantener una vegetación que
puede, aunque no sea del todo que combata los incendios, por lo menos la protege. Esto viene de la vegetación que es común en los paisajes con arbustos, con pastizales como Australia. Hay que elevar la fertilidad, tener suelos que mantengan la humedad, que permita el crecimiento de plantas que también conserven humedad y de forma significativa que puedan contener y retener grandes cantidades de nutrientes. Minerales, nutrientes en cualquier forma dentro de la vegetación tiende a funcionar como un supresor de incendios. Entonces, no es noticias que en los suelos no fértiles, en Australia, por ejemplo, como la vegetación del eucalipto, no tenga mucho mineral y tenga sustitutos metabólicos que han evolucionado con las plantas en vez de minerales. Y estas plantas generan estas sustancias mediante aceites esenciales, resinas. El eucalipto es muy probablemente, los árboles de eucalipto, las coníferas en muchas partes del mundo son similares. Han evolucionado en áreas poco fértiles y suelen tener casi todas las mismas sustancias. Entonces, esto es bastante típico en algunas otras partes del mundo, en donde la adaptación a los incendios por cuestiones climáticas, incluso la fertilidad de paisajes jóvenes, como en algunas partes del Mediterráneo, como California o en la zona central de Chile. Esta ecología de incendios regulares suele agotar la fertilidad y lleva a que las plantas contengan estas sustancias y lleva a una adaptación, no solo a la supervivencia contra el fuego, sino al fomento del fuego cuando desprenden estas ramas que alimentan el ciclo de incendios. Entonces podemos ver a la vegetación en ese lado del espectro para saber qué plantas no debemos tener alrededor de casas, jardines, y que no son compatibles con los alimentos, por cuestiones de competencia. Podemos ver muchas huertas de verduras, por ejemplo, de frutas, y ese tipo de cosas son también el otro extremo del espectro de una ecología anti-incendios, digamos. También podemos ver la diferencia en muchas partes del mundo, la diferencia entre las ecologías de incendios y las ecologías de no incendios, lo que se llama las selvas que tienen más humedad. Y en otras regiones, las caducifolios que pierden sus hojas en el invierno, en estos sectores generalmente retardan más el fuego. Entonces, desde el comienzo, el diseño de permacultura para incendios forestales se enfoca en estas plantas que tienen estas capacidades. Por supuesto que hay una categoría especial de plantas que son características de sus regiones, que han evolucionado para almacenar grandes cantidades de humedad en sus tejidos, las suculentas, las cactivas, que toda la gente reconoce como plantas que ayudan en ese aspecto. Y esto se alinea con el concepto de zoning en permacultura, de zonificación. Podemos pensar en las coníferas y en los árboles de eucaliptus, en las partes infértiles de los países o en torno a los cinturones abiertos. Y esos entornos donde se producen alimentos tienen que estar más cerca de la casa. Por supuesto, ahora tenemos una patente
tenemos un patrón en muchas partes del mundo, en comunidades en las que la gente que quiere ir a la naturaleza y se muda a estos entornos más remotos que no son realmente muy aptos para cultivar alimentos, que están más lejos de las ciudades. Entonces se crean patrones de sedimento, en especial en países como Australia, Estados Unidos, que se distribuyen estos asentamientos rurales o residenciales. Podemos ver así como hay algunos sitios que podríamos decir tienen, pues desde el punto de vista de la vegetación y desde el punto de vista de la topografía, son paisajes muy inclinados que son más vulnerables a los incendios porque junto con el viento, el fuego duplica su intensidad cuando va propagándose desde el suelo liso hasta una inclinación de 10% y vuelve a duplicarse un 20% en la inclinación. Entonces, estos sitios remotos y las regiones altas donde hay buenas vistas no son lugares muy inteligentes para construir casas. El otro aspecto tiene que ver con el paisaje más amplio, que también es muy relevante. Creo que a veces el enfoque siempre está afuera, está en el paisaje salvaje donde podrían empezar los incendios y decimos ahí es donde está el problema, pero el problema desde la perspectiva de la permacultura comienza con el primer escalón fuera de la casa, en donde vivimos. Y se pueden hacer muchísimas cosas en ese sentido, aunque el manejo de un paisaje más amplio también es muy importante. En el contexto de Australia, el redescubrimiento y la reactivación de las prácticas de quema originarias que implican fuegos muy, muy sutiles en vez de esta reducción, estos fuegos de reducción que han sido típicos como la principal estrategia que aplican las autoridades para reducir los peligros contra incendios. Estamos viendo muchas más posibilidades para administrar estos incendios y también para reducir el combustible de incendios de otras formas, porque podemos reducirlo, por ejemplo, rehidratando nuestro paisaje, rehidratando nuestro suelo para acelerar la descomposición. Esta es una de las cosas que está pasando en los jardines de diseño de permacultura, es acelerar la conversión de materia orgánica que de otra forma sería combustible y acelerar para que sea materia orgánica. El otro factor muy reconocido en la ciencia es que el arreglo del combustible también es muy importante. La disposición de este combustible. Si pensamos en la diferencia entre quemar un papel y quemar un libro, podemos ver que el arreglo, la disposición del combustible juega un papel muy importante. Entonces, bajar las ramas de los árboles y compactar todo esto en pilas para luego comprimirlo o destrozarlo, eso marca una diferencia. Por eso esto explica también por qué los animales que pastorean o el pastoreo de los animales, esto es una forma importante de control de los incendios. Podemos pensar en los animales que se comen este pasto y estos pastizales, pero lo importante es que lo estamos aplastando y arreglando, agregando abono a estas pílidas. Y otro estándar aceptable para la reducción de los incendios que se hace cumplir y es una medida legal en muchas áreas, y se incluye nuestras áreas en Australia rural, es hay que bajar los pastizales. Hay una máquina en los que lleva
pasto seco vertical y lo baja, lo lleva a posición horizontal como una medida, entre comillas, de reducción de los incendios, que no es una medida de reducción, sino un cambio de disposición, porque esa posición plana reduce las posibilidades en comparación con tenerlo vertical. Entonces, esto tiene que ver con administrar el paisaje de manera que podamos manejar los incendios. Tenemos que pensar que el incendio se va a producir, tenemos que pensar en el paisaje, en nuestro entorno, para que sea resiliente a los incendios y para que los hogares sigan siendo el patrimonio que se pueda proteger, el patrimonio de sus propietarios, y que puedan ser refugio que permita a muchas más personas sobrevivir esos incendios. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí y solo quiero agregar algo acerca del manejo de los bosques densos, que aplica también a plantaciones, a coníferas y eucaliptus de otras partes del mundo. Estos bosques modernos son muy densos y los árboles están muy encimados, muy uno al lado del otro, y son sujetos de incendio o cultivos en ciclos muy cortos. Entonces, si pudiéramos hacerlos menos densos para que haya árboles más amplios, más resistentes, si aceleramos la madurez de ese bosque, entonces ese bosque va a tener más capacidad de sobrevivir al fuego y es menos peligroso para otras partes del paisaje. Y luego la pregunta lógica es: ¿qué tenemos que hacer con la madera pequeña que sale de ese proceso, que queda de ese proceso? Lo lógico es que esa madera debería ser utilizada para energía como un combustible sostenible que se complementa perfectamente con el viento, el sol y otras formas de energía renovable, porque se pueden complementar y equilibrar entre ellas. Y de esta manera, en paisajes sin manejar y más grandes, tenemos la posibilidad, empezando al nivel de la comunidad y no al nivel de las corporaciones, porque siempre existe el peligro cuando liberamos un gran recurso para intereses corporativos, queremos acelerar su uso. Y eso suele llevar a formas contraproducentes de manejar los bosques. Veo gran potencial para este manejo de los bosques y la reducción de los peligros contra incendios. Y eso también aborda directamente la emergencia climática con estas energías renovables neutras en carbonos, porque que la quema de madera de árboles emite dióxido de carbono, y los resultados de ese proceso básicamente son un proceso que hay que revertir a carbono neutro. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta clase magistral. Seguramente entre toda la comunidad que está participando surjan muchísimas ideas, muchísimas preguntas. Algunas de ellas ya nos acercaron, así que vamos a dar un minutito, unos minutos para poder abordar algunas de las preguntas que nos fueron llegando. La primera de ellas es la siguiente. Según el diseño de zonificación con criterios permaculturales, ¿consideras que es posible en climas extremos tener una zona cero que sea nómade? O bien que se desactive una zona y haya una alternancia con otras zonas que puedan generar servicios ecosistémicos en una época específica del año. I think so. The nomadic movement. Bien. Creo que la cuestión de lo nómade, si vemos históricamente, gente de muchas partes del mundo se trasladaron
entre diferentes cinturones climáticos, a las montañas en verano para pastoreo, por ejemplo, o bajaban durante el invierno, en especial en climas mediterráneos. Y esos ambientes que se habitaban en invierno, como en Córcega, por ejemplo, en la costa de lo que se llamaba la Tierra de los Olivos, con pastos, y en el verano es una zona, el paisaje vulnerable a los incendios. Y bueno, cuando es significativo que la gente se traslada a las montañas, a los bosques, donde había alimentos tanto para las personas como para los animales, pero que tiene árboles que retardan los incendios de forma natural. Así se manejaba la tradición en Córcega. La gente se trasladaba de estas formas también por otras razones, pero también se alejan de las regiones o de las áreas en las épocas en las que eran peligrosas. Entonces, si pensamos en ese patrón, aunque tal vez no se pueda replicar de forma directa en muchos lugares del mundo moderno, la idea de estar vulnerable en areas. un área especialmente vulnerable a los incendios en la temporada segura, para luego trasladarse a otros lugares, eso es complementario con un estilo de vida en el que hay pocos bienes materiales, que es muy diferente en la existencia moderna, pero se ve ampliado por la capacidad del transporte de combustibles fósiles. Pero por supuesto que en muchos futuros descendientes de la energía, esta relación con el paisaje se va a establecer sola. Confiamos confío en que esa sea una buena respuesta a la pregunta. Otra de las preguntas es la siguiente. ¿Qué postura debemos tomar en un escenario post-incendio para acelerar la sucesión ecológica? Yes, within Ah, bien. En la mayoría de las ecologías de los incendios, la principal comprensión que más sorprende a la gente es que la naturaleza se recupera sola cuando, cuando tiene la posibilidad, cuando el fuego se termina. Hay muchas especies que se adaptaron tanto a, a las plantas dañadas por el fuego, los brotes, por ejemplo, eh, canopies, frondas completas que surgen después de un incendio, y también hay que el fuego estimula la regeneración de las semillas. Este sería eh, el paisaje natural que hay que restablecer. Y su principal amenaza, la principal amenaza a esto es la gran cantidad de animales que pastorean, porque esas plantas pequeñas, incluso en, en, en especies impensadas, pueden ser comidas, y eso puede impedir la regeneración. Entonces, en una ecología de incendios naturales hay una gran cantidad de muerte de animales, y eso también le da al entorno la posibilidad de recuperarse porque ha perdido estos animales que pastorean. Pero en un paisaje administrado por seres humanos hay otras fuentes, y los animales pueden afectar mucho esos paisajes. Entonces, esto sería lo primero para entender, pero el fuego también es una oportunidad para que ingresen nuevas especies. Tal vez hay gente que considere esto como un problema de naturalización de especies exóticas que son consideradas lo que espera el paisaje con los cambios.
y hay un cambio que ayuda a la regeneración de estas especies que sí son vulnerables a los incendios. Mucha de esta actividad se tiene que hacer en torno al manejo de la regeneración que se produce, eh, eh, haciendo menos densa o fomentando como se pueda o como se considere el crecimiento de la regeneración de la vegetación. Están también los problemas de erosión que se producen después de los incendios y todos los desechos, ya sea troncos o los restos del procesamiento de árboles que han caído y materiales como eso. Es importante retener ese material para crear estructuras que puedan atrapar las cenizas, el carbón y los sedimentos, porque los grandes flujos de agua pueden sacar eso del terreno y eso le quita fertilidad al terreno. Todos los paisajes pueden perder muchos nutrientes después de esas situaciones de incendio. Si no, la gente en general se enfoca en la vegetación cuando en realidad deberían enfocarse en los nutrientes volátiles que son la base del crecimiento futuro. Gracias, David. Un poco en el sentido de esta última respuesta y también varios aportes que fueron sucediendo durante toda la exposición, sé que responden a muchas de las preguntas, pero varias de las personas que participaron en Consultarte Hoy forman parte de grupos de brigadistas que se autoorganizan para combatir los fuegos, principalmente en los montes nativos, en Córdoba, de la mayoría que participaron. Más allá, ¿no?, de los consejos sobre cómo prevenir, ¿no?, dentro de la propiedad, de la construcción, la pregunta que hacen varias de estas personas es ¿qué consejos podrías brindar desde la permacultura a los brigadistas que se encuentran en tareas de prevención y también en el combate de los incendios de los montes nativos, como esta forma de organización que bueno, es un proceso muy interesante y muy emergente que está sucediendo ante la situación crítica en nuestra provincia, en Córdoba? Unfortunately, I'm not familiar. Bueno, lamentablemente no conozco esos paisajes. Mi visita a la Argentina solo fue en un terreno completamente diferente. En primer lugar, podría decir que en Australia las comunidades rurales de respuesta a los autoorganizadas después del incendio masivo, los incendios de 1939, eso llegó a brigadas voluntarias que reciben el apoyo del gobierno y tienen una cultura muy sólida de brigadas voluntarias en zonas rurales. Entonces, su abordaje es muy útil y desafortunadamente Australia se ha ido al otro lado del espectro, en donde la burocratización y la naturaleza antirriesgos donde hay voluntarios jóvenes que se pueden quemar. En este contexto, aunque hay muy buenos equipos para estas brigadas, el reclutamiento de voluntarias y voluntarios está disminuyendo, en parte por la población que envejece o porque son muy jóvenes o por la burocratización. La gente se siente muy restringida y muy impedida de hacer lo que quisiera hacer. Entonces, estamos llegando a esta especie de reinvención de grupos de respuesta comunitaria, sobre todo en zonas rurales, donde usan sus propios equipos y responden así a los incendios. Por supuesto que hay un problema clave acerca de la solidaridad comunitaria en este caso,
y un fuerte sentido de que, bueno, si salimos a combatir los incendios, ¿quién está cuidando nuestros hogares? Está este problema de si estos hogares son lo suficientemente fuertes, o estos hogares con muchas generaciones y muchos habitantes, donde hay un puñado de gente capacitada que se queda en casa y el otro miembro de capacitado es parte de la brigada y se va a combatir los incendios afuera. También está la cuestión de cuál debía ser el trabajo que había que hacer en este paisaje para reducir los incendios. Y ya that are possible. mencioné algunas de las cosas que son posibles, pero mucho de esto depende de la escala. Una de las formas en las que se pueden enfocar estas estrategias es concentrar las actividades, ya sea con trabajo en los árboles o hacer una reducción de combustible con incendios cuidados que no van a afectar la ecología. Fuegos, si estos van a estar enfocados a rutas de acceso estratégicas a otras regiones, porque el fuego se traslada de un sitio al otro, y también eh, eh, aumentar la seguridad de los y las combatientes de incendios. Se puede alcanzar mucha más efectividad si se concentran los esfuerzos como archivos de acceso en torno a las comunidades vulnerables, en vez de decir, bueno, cómo se manejan vastas áreas de paisaje, incluso si la gente más tradicional perdón, si los pueblos originarios en Australia y en otras partes del mundo lo hacían con tan pocos recursos, pero era un trabajo de tiempo completo, pero en este caso cuidaban de sus comidas, de sus terrenos. Puede ser sin duda un problema abrumador cuando empezamos este proceso, en especial en paisajes que han cambiado y que tienen una regeneración de, en estos paisajes vulnerables. La concentración en las rutas de acceso, en los asentamientos y en los lugares en donde es posible que el fuego se propague. Muchísimas gracias por este aporte. Y bueno, llegando Sí. a la última pregunta, es sobre todo una reflexión, y sabemos que la educación y la sensibilización son fundamentales para el cambio. Entonces, ¿qué estrategias considerás más efectivas para difundir la importancia de un diseño resistente a incendios forestales entre la población y lograr un mayor compromiso con la protección del medio ambiente? Yes. Well, I think there's again, Bueno, and una vez más, creo que es de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. El abordaje de arriba hacia abajo es información general para el público en general, y eso se propaga. En Australia se hace de manera muy inteligente esta difusión de conocimientos, más que en otras zonas sensibles a los incendios. Pero estas formas modernas de vida que nos desconectan de la naturaleza, que hay muchos factores, esto hace que el proceso sea muy lento y más difícil, que la gente esté más consciente del entorno. No desde la ideología del ambientalismo, literalmente estamos hablando de cuando hay un mal clima, la gente sabe de forma natural que está alerta, o están adentro y se quedan durmiendo, mirando una película o algún otro tipo de actividad no apropiada para estos fines. Este tipo de información para el público en general está muy bien detallada en Australia y se le presenta a la gente en todo tipo de formatos.
creo que son aprendizajes que tal vez sean apropiados para la mayoría de los sistemas que tienen el apoyo del gobierno. El otro abordaje desde el punto de vista de la permacultura tiene que ver con la gente que se enfoca más naturalmente en el paisaje, tanto en cómo nos relacionamos con la naturaleza en términos de la capacidad productiva, en especial en paisajes comunes que no son propiedad privada. ¿De qué manera participa la gente o trabaja conjuntamente en esos procesos, haciendo cosas positivas que tengan beneficios directos para la gente que está trabajando en ello? Mi ejemplo de bajar la densidad de los bosques es, por ejemplo, recoger, a tener actividades de recoger los elementos que son más incendiarios. Esas cosas son atractivas con ejemplo, la gente se puede sumar y la comunicación del conocimiento de otros incendios, de otros lugares que tal vez no conozcan la importancia de estas conversaciones, cuáles son las fuentes, cuáles son las rutas de acceso, por ejemplo. Y la manera de ampliar la casa, estos espacios en donde se logran más beneficios del trabajo conjunto, es que podamos proporcionar más modelos de abajo hacia arriba para fomentar esa conciencia ambiental en el sentido más verdadero de ese término. Bueno, muchísimas gracias, David, por esta posibilidad de escucharte. Ha sido realmente un placer. Y bueno, te doy la palabra para que puedas despedirte y hagas extensivo el mensaje que quieras desde toda la comunidad de la Diplomatura en Bioarquitectura, y quienes se acercaron hoy vamos a estar muy felices estamos muy felices de compartir este espacio. Gracias. Thank you, and Bueno, muchas gracias a ustedes. Siento mucha curiosidad en cuanto a saber si hay información, fotografías o ejemplos de los paisajes de donde están trabajando los participantes, porque hay tantos lugares en el mundo en los que estos problemas se están haciendo cada vez más relevantes. Entonces, a mí me resulta muy interesante entender cómo son estos paisajes y cuál podría ser la relevancia de lo que hemos aprendido en Australia para estos otros lugares. Y por supuesto para que podamos aprender también la experiencia de esas regiones. Te haremos llegar las imágenes y la información. Ha sido un placer. Nos despedimos entonces. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a quienes están del otro lado por participar hoy. Nos despedimos. Muchas gracias.